Bueno, pues ya sabemos que hay intervalos justos y que hay intervalos mayores o menores. Esos intervalos nos aportan información y los intervalos justos nos van a servir como armazón para crear nuestro acorde. Ahora vamos a hablar de otro tipo de intervalos, que son los aumentados o disminuidos. Todos estos intervalos de los que hemos hablado anteriormente podemos aumentarles todavía más la distancia o disminuir la distancia. En este curso, sobre todo, vamos a hacer hincapié en el intervalo de quinta disminuida. Podemos encontrarnos, ya os digo, quintas disminuidas, quintas aumentadas, cuartas disminuidas, cuartas aumentadas, etc. Nosotros vamos a hablar, para que veáis el ejemplo, de qué es una quinta aumentada y qué es una quinta disminuida. Vale, pues tenemos el intervalo de quinta justa, por ejemplo, de do a sol sería un intervalo de quinta justa. Pues ese intervalo podemos hacer que tenga mayor distancia, es decir, aumentamos la distancia, por ejemplo, de do a sol sostenido. Suena como una interrogación, ¿no? También podríamos hacer lo contrario, en lugar de subir el sostenido podríamos bajar el do y haríamos el do bemol. O de do a sol sostenido. También tenemos intervalos de quintas disminuidas. Una quinta disminuida, pues disminuimos la distancia que hay de do al sol medio tono y para eso tocamos sol bemol, que sería así. Suena bastante duro también. Cuando digo duro son intervalos que rascan, que pican, como una segunda menor. Pues el de quinta disminuida suena así, suena como lúgubre, tétrico. ¿Vale? A este intervalo también se le llama de tritono. ¿Por qué se le llama de tritono? Pues si contamos los tonos que hay de do a sol bemol, nos saldrá un tritono. ¿Qué es eso? Pues 3 tonos. De do a re hay un tono. De re a mi hay otro tono, ya llevamos 2. Y de mi a sol bemol habría otro tono. Entonces tenemos 3 tonos. De do a sol bemol hay 3 tonos. Este intervalo de quinta disminuida, que conlleva un tritono, se usa mucho para crear tensión en música. Ahora vamos a hablar un poco de historia de la música. Vamos a hablar de la historia de este intervalo y nos va a servir también para entender cómo empiezan a surgir los primeros problemas en armonía, que fue con la polifonía temprana. En la Edad Media los monjes cantaban en monodía. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el mundo cantaba la misma voz. Luego se fue añadiendo una octava y después una quinta y luego una cuarta, todos los intervalos justos. Todo lo que se hacía era dirigido a Dios, entonces todos los sonidos tenían que sonar armónicos, tenían que sonar perfectos y bonitos. Vamos a escuchar una melodía que he escrito, una melodía sencilla. Tengo que decir que en esta época no se utilizaban las escalas como las utilizamos hoy en día, las escalas diatónicas. Aquí se utilizaban tetracordos, se utilizaban modos, pero yo me he tomado la libertad de escribirlo en do mayor, porque para el ejemplo que vamos a ver nos sirve perfectamente. Vamos a escuchar primero una melodía donde todo el mundo cantase las mismas notas, es decir, que cantasen al unísono. Muy bien, pues ahora vamos a escuchar esa misma melodía, pero doblada a la octava. Como veréis, no cambia mucho, son las mismas notas, pero una octava más agudo. Eso todavía no se considera polifonía, porque son las mismas notas. Pues aquí, como veis, tenemos una melodía, que es la que hemos escuchado antes, y una melodía octava aguda.
Pues hasta aquí todo muy bien, suena muy bonito, todos cantamos la misma melodía y si todos afinamos más o menos bien, pues va a sonar perfecto. ¿Qué ocurre cuando empieza la polifonía temprana? Que empiezan a meter una quinta por encima, es decir, un intervalo justo, una quinta por encima de nuestra melodía. Toda esta melodía, exactamente lo mismo, pero un intervalo de quinta por encima. Y aquí vamos a empezar a ver que hay problemas. Aquí es donde nos sale el intervalo del tritono. En esta época se llamaba el intervalo del diablo. ¿Por qué se llamaba así? Porque todas las quintas salían justas, menos esta quinta, que en este caso sería de si a fa, y lo podemos ver aquí. Esta sería la voz que hemos escuchado originalmente, y esta que está aquí en medio sería a distancia de quinta. Y justo aquí nos va a salir el intervalo del tritono, una quinta disminuida, y vamos a ver que suena regular. Justo cuando llegamos a ese intervalo es como que suena más tétrico, ¿no? Como más apagado el volumen y suena bastante raruno. Muy bien, pues aún así pues podemos hacer una cosa más, que es añadirle una quinta más a esta voz superior. Esto sería la voz inicial y aquí vemos la octava que habíamos añadido antes. Pues a esta octava le vamos a añadir otra quinta más y nos quedaría esto. Aquí vais a ver todavía más claro cómo suena esta quinta, este intervalo del diablo, esta quinta disminuida, el tritono. Entonces en esta época empiezan las primeras reglas. Eso suena mal, es el intervalo del diablo y hay que evitarlo como sea. Empiezan las primeras reglas de armonía, porque empezamos a tener voces distintas cantando.